La puerta de embarque D-23 parecía un retazo cotidiano del aeropuerto, una hilera de sillas de plástico donde algunos dormían con cabezas inclinadas, la pantalla colgante que alternaba destinos y códigos, el zumbido constante de los motores en la distancia y el olor hibridado a café y queroseno que se pegaba a la ropa de los pasajeros. Las luces fluorescentes parpadeaban con un ritmo leve, como si obedecieran el pulso agotado de la terminal. Por la rampa, las maletas rodaban en series insistentes. Algunas, con etiquetas de cuero y monogramas, marcaban una geografía social que no necesitaba palabras para ser leída. Calvin Ford se movía con paso medido entre la fila. Era un hombre alto, piel oscura, 52 años. Su abrigo era sencillo, su reloj barato, un gesto deliberado para no llamar la atención. Y su bolso de mano más práctico que ostentoso. Había algo en su porte, la forma segura en que aceptaba la mirada ajena sin desafiarla, como quien conoce el peso de muchas miradas y ha decidido no devolverlas todas. Llevaba escrita en la cara una fatiga profunda, pero también una nitidez contenida. No era la primera vez que experimentaba la reducción silenciosa a un estereotipo. Sabía cuál era el lenguaje que usaba el mundo cuando quería excluirle. La lentitud de las preguntas, el gesto de retroceder, la sonrisa que no alcanza los ojos. Calvin viajaba como auditor de Ground Truth. Su trabajo consistía en verificar, en el terreno, que las promesas de seguridad y mantenimiento se sostuvieran ante la realidad. Se desplazaba entre hangares y salas de operaciones, entre informes polvorientos y conversaciones a puerta cerrada. Llevaba en la cabeza cientos de listas de comprobación y en el bolsillo llevaba un teléfono del que dependía la integridad de cientos de vidas. Hoy, sin embargo, no pensaba en auditorías, sino en volver a casa. Había sacado un billete en primera clase, era un privilegio razonable después de semanas fuera y de reuniones largas. Al acercarse al puente, pensó en el líquido hielo que esperaba en su cama. Pensó también en no discutir, en conservar la energía. En lo alto del Jet Bridge, Amanda Williams vigilaba con la autoridad de quien dirige corridas diarias de embarque. Amanda tenía 38 años, un uniforme impecable y la postura de quien había pasado por cursos, exámenes y noches rotas. Sus manos eran eficientes, su voz, acostumbrada a ordenar espacios pequeños, se movía con naturalidad entre protocolos y cortesía. Había aprendido a identificar patrones, gente que hablaba demasiado alto, gente que evitaba la mirada de la gente, y por desgracia, patrones también de quien no encajaba en su idea de cierto tipo de pasajero. Ese sesgo no era una caricatura malvada, era una concatenación de formaciones, de incidentes pasados, de instrucciones mal dadas y de una cultura que normalizaba la sospecha. Cuando Calvin mostró la tarjeta de embarque, Amanda la miró con detenimiento que no fue profesional, sino evaluadora. Su mirada rebotó en el nombre, en el asiento asignado. En su rostro se apretó una trama de duda. No era la primera vez que alguien como él viajaba en primera. Sin embargo, la escena que se montó fue la de siempre. Una ralentización administrativa que pretendía transformar a un cliente legítimo en un problema. «Señor, debe esperar aquí», dijo Amanda, sin levantar la voz, como si la corrección fuera un acto de servicio. Calvin sonrió apenas. La sonrisa era una concesión pequeña, medida. «Tengo asiento en primera, señora. Aquí está mi pase». Amanda sostuvo el pase como quien sostiene una moneda dudosa. Había un público inmaterial, pasajeros que observaban, otros que desviaban la vista. Una cámara de seguridad que registraba ángulos y decisiones. Thomas Bennett, sentado cerca con una botella de agua y una chaqueta de diseño, miró la escena con esa mezcla de curiosidad y cómoda superioridad que tantas veces acompaña a la indiferencia. Su mirada decía, sin palabras,
Esto no me afecta. Sarah Mitchell apareció al lado de Amanda con la discreción de quien no quiere interrumpir, pero sabe que la decisión puede convertirse en problema. Tenía apenas 3 años de experiencia. Su voz todavía vibraba con la urgencia de quien se toma el trabajo como algo más que un horario. Observó el intercambio. Su mirada fue rápida, buscando el procedimiento en algún repositorio mental. ¿Algún problema?, preguntó Sarah, suave. Solo verificaciones, respondió Amanda. Pedí que esperara, por favor. La tensión fue una cuerda que se tensó en el aire. Calvin notó la diferencia entre un registro y un perfilado. Lo sintió como quien reconoce una vieja oscuridad. No era un gran gesto dramático, sino la aplanadora lenta de la sospecha que convierte a la persona en un dato sospechoso. Hoy, la primera clase se transformaba en una escena donde la dignidad era la variable que se rompía con pequeñas manos. «No es necesario», dijo Calvin, su voz firme pero sin aspereza. «He hecho el check-in online. Puedo mostrar mi identificación». Calvin abrió la cartera con la misma calma que alguien desenrolla un documento de trabajo. Había en su gesto una eficiencia que venía de años de verificaciones y de presentar credenciales en oficinas de mantenimiento y despachos ejecutivos. Amanda miró la identificación. Hizo una pausa extra larga que rasgó la normalidad. Las otras miradas se cerraron como una lente alrededor del gesto. «Lo siento, señor», dijo Amanda, «necesito confirmación por radio. Hay protocolos». Esa frase tiene muchas formas de traducirse: prudencia, responsabilidad, excusa. Para quienes observaban de cerca, el matiz parecía menos técnico que moral. Sarah frunció el ceño, no por un ideal abstracto, sino porque había en ella un pequeño rechazo a la idea de convertir a un pasajero en un foco de tensión sin una razón clara. A su lado, Helen Davis, una pasajera veterana de vuelos que observaba desde la fila, sintió una punzada de molestia. Helen había pasado la vida en vuelos por trabajo y ocio. Su experiencia le había enseñado que algunas intervenciones de tripulación protegían, otras humillaban. Thomas, en cambio, sacó el móvil y rozó con un dedo la pantalla. No lo miraba a Calvin, miraba la escena como quien oye una historia en la que otro juega un papel. La radio en el cinturón de Amanda chirrió, pequeña y mecánica. Le habló el protocolo a través de un impulso de voz. Confirmación de lista, bloque D23. Amanda respondió con palabras medidas, pero la respuesta que vino le llegó con un matiz burocrático. No hay anomalías registradas. Con ese brillo, la corrección perdió poder técnico y ganó peso personal. «Entonces pase, por favor», dijo Amanda con menor firmeza, como si la lógica volviera a entrar en la sala. Calvin hizo un gesto en el puente, listo para entrar. Fue entonces cuando algo más sucedió. Un pasajero de clase alta se levantó, caminó hacia el frente y habló bajo con Amanda. Era una intervención que pretendía ser de ayuda. En realidad, traía el sesgo social que raramente se exhibe, una voz que confirmaba la sospecha de quien sospechaba. «No debería permitirle pasar», murmuró Thomas con esa mezcla de preocupación y autoridad social. «No parece apropiado». La frase flotó en el aire. Por un instante, la posibilidad de la confrontación física fue tangible. La terminal como graderío, el individuo señalado por no corresponder a una expectativa. Calvin lo vio con una claridad helada. No reaccionó con ira, reaccionó con la calma de quien ha aprendido a medir la energía que vale la pena gastar. «¿Apropiado según quién?», preguntó, y su voz fue tan baja que a pocos llegó su precisión. «¿Cree que la ropa define la seguridad de un pasajero?». La pregunta entró como una piedra en un estanque. Algunos rostros mostraron sorpresa. Otros esquivaron la mirada. Thomas, sorprendido, titubeó.
Su seguridad se tambaleó porque no estaba habituado a ser interrogado en público. Amanda buscó el procedimiento, la justificación. La escena desplegó su anatomía, la política corporativa, la formación de la tripulación, la fatiga de noches largas que amplificaban cualquier prejuicio en un gesto. Sara, que había visto decisiones mal tomadas en otros vuelos, dio un paso. Su pulso latía con una lealtad doble, a las reglas y a la humanidad. Sabía que la tripulación debe mantener el orden del avión, pero también que el orden no se sostiene sobre humillaciones. Abrió la boca y dijo lo que no siempre se dice. Por favor, señor, si tiene el pase y la identificación en regla, pase a su asiento. No hay razón para retrasar el embarque. Amanda la miró, duelo entre la jerarquía y la evidencia. Fue un minuto de silencio administrativo, tan pesado como cualquier grande. En la pausa se escuchó el motor lejano, como un recordatorio de que aquello, ese avión, era una máquina cuyo latido dependía de chequeos y piezas. Calvin pasó por la puerta y el murmullo volvió a la rutina. Pero la escena dejó huellas, la atención de muchos, la discreción de algunos, la incomodidad de otros. Helen sintió un nudo en la garganta. La indignación no siempre exige gestos sonoros, pero exige conciencia. Para Calvin fue una confirmación más que, aún en su lugar de poder, el mundo encontraba formas de recordarle su condición. A bordo, la primera clase tenía la luz suave, los asientos amplios, una sensación de espacio que siempre supo igual. La tripulación repitió su coreografía habitual: saludar, ofrecer agua, acomodar equipajes. Amanda volvió a su ritmo, pero esa noche algo se había movido. En su cabeza no solo hubo la voz de Thomas o la presión de los superiores, hubo la súbita claridad de la mirada de Calvin, ser humano que no encajaba en su molde. Minutos después, mientras el personal terminaba con los preparativos, Sara regresó al galley con movimientos controlados. Su pensamiento giraba en torno a la incómoda conjunción entre protocolo y humanidad. En su teléfono, entre mensajes de turnos y empalmes, había un correo interno sobre formación, identificación de sesgos en atención al pasajero. Había asistido a la sesión y había salido con ideas claras, pero el ejercicio práctico muchas veces chocaba con la presión del mostrador y la rutina. Miró a Amanda de reojo, la encontró mirando la puerta. Había en Amanda una mezcla de orgullo herido y una defensa que había salvado su carrera durante años, mejor precavida que lamentable. En la última fila, Helen se levantó y con pasos discretos se plantó en el pasillo. No quería llamar la atención, solo quería hacer algo que le dijera a sí misma que no había sido indiferente. Se acercó a Calvin con una honestidad que no necesitó palabras grandiosas. «Señor Ford», dijo, con la simpleza de quien habla para deshacer un peso, «lo siento por lo que ha pasado, no debía suceder». Calvin la miró. Hubo en su rostro una mezcla de cansancio y de gratitud. No buscaba disculpas públicas ni reparaciones simbólicas. Lo que necesitaba era la certeza de que alguien había visto el suceso y lo había elegido por su nombre humano. «Gracias», contestó. «A veces uno no pide nada más que ser visto de forma justa». Las palabras quedaron flotando. El avión empezó su rodaje como un ritual, luces que se apagaban y se encendían en una secuencia sorprendentemente ceremonial. El zumbido de los motores como un bajo continuo. Un indicador verde parpadeó en el panel, luego otro, y las puertas se cerraron con el eco seco que marca el inicio de un tránsito. Para muchos era el punto de partida.
Para alguien, sin embargo, aquel parpadeo tenía otros matices. Calvin posó la mirada en la puerta de cierre, en el tirador cromado que funcionaba como umbral. En su interior había una cadena de decisiones hechas por manos y procedimientos. El mismo umbral que protege la cabina y la seguridad también podía operar como frontera social. Así lo veía él. El mismo objeto servía de varias funciones. Y ahí radicaba el problema cuando uno de esos usos se sobreponía al otro de forma injusta. Mientras tanto, en la sala de operaciones de Skyward, la vida continuaba con su propia cadencia. Patricia Taylor, vicepresidenta ejecutiva, revisaba un informe sobre tiempos de mantenimiento. Su oficina olía a café y a papeles. Había en las paredes certificados y fotografías de inauguraciones. La agenda de Patricia estaba pegada a compromisos. Una rueda de prensa la semana siguiente, un informe trimestral para la Junta. No obstante, su teléfono mostraba un nombre familiar, Daniel Moore, inspector de la FAA. Habían hablado antes sobre protocolos y estabilidad operacional. Nada, sin embargo, les indicaba que en aquel momento, un pasajero, rechazado en una puerta, terminaría siendo un hilo que deshilacharía una trama más profunda. De regreso en el asiento, Calvin encendió el teléfono. No lo hizo con la soltura de quien busca entretenimiento. Lo hizo con la resolución de quien sabe que un número puede ser la diferencia entre investigar o ignorar. Había algo en su trabajo que no era melodramático. Era un deber metódico de comprobar la realidad. Había registros, listas, piezas que podían fallar. Había también la posibilidad de que una cultura de sospecha humana enterrara otros problemas más graves. Su trabajo le había enseñado a no confundir las dos cosas. Calvin repasó mentalmente las últimas inspecciones que había realizado en aeropuertos. Un actuador hidráulico con desgaste, un sensor que devolvía lecturas erráticas, un registro de mantenimiento incompleto. Había visto cómo una pequeña omisión técnica, ignorada por la prisa o por la complacencia, se volvía después un problema sistémico. No quería levantar la alarma por capricho, quería hacerlo si la evidencia lo pedía. Su dedo tocó la pantalla. No marcó todavía. Afuera, el avión aceleraba en la pista. La sensación de empuje al despegar fue un recordatorio físico de que las máquinas responden a maniobras y a comprobaciones. En su cabeza, la escena de la puerta y la sombra volvieron a aparecer junto a otros pensamientos. Si Amanda había respondido por prejuicio, quizá en la compañía algo más, estructural, también estaba cediendo terreno a la costumbre. Y si un problema técnico persistía, alguien tendría que intervenir. No se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad. Casi sin pensarlo, sacó la libreta donde anotaba observaciones. Había una línea trazada, revisar logs de mantenimiento, ATL, pieza 787, auditoría sorpresa. Había números, 23 aeronaves modelo 787 operando, 13 de ellas con presencia regular en Atlanta. Había una cifra que, sin saber aún el contexto, le pesaba, un sesgo humano que podía camuflar fallos técnicos. ¿Y si el gesto de Amanda fuera la punta de un iceberg de negligencia cultural? Su pulso se ajustó. No era la primera vez que la discriminación servía de cortina para otras fallas. Antes de hacer la llamada, Calvin respiró hondo. Miró a su alrededor en la primera clase. Algunos dormían, otros leían. En la fila de servicio, Amanda y Sarah conversaban en voz baja. Helen lo miraba por la ventana. Thomas, un poco avergonzado, hojeaba una revista sin mirar el texto. La aeronave subía, la tripulación completaba los procedimientos y, en el silencio controlado, Calvin llamó por último a la prudencia que le había guiado siempre. No tomar decisiones precipitadas, corroborar datos. Guardó el teléfono en el bolsillo y dejó las manos sobre la mesa plegable. Había algo en la situación que exigía una pausa estratégica. Llamar a la FAA sin hechos podría convertirse en acusación.
Posponerlo sin comprobar podría resultar en riesgo. Todo su trabajo se sostenía en equilibrar esa línea. Sabía que la siguiente acción tendría peso. En la mente de Amanda, la escena en la puerta ya había trazado una fisura. La tripulación, como un organismo, tenía su memoria. Incidentes que se repiten, que se aprendían como si fueran lecciones. Pero detrás de muchas lecciones había procesos incompletos. Amanda, sola en su camarote, repasó la formación que le había forjado. Cursos que, sin querer, alimentaron sospechas. Experiencias de la calle que la endurecieron. Pensó en la mirada de Calvin y algo en su interior se abrió. No tanto arrepentimiento como reconocimiento de un sesgo que necesitaba la claridad de la prueba para cambiar. Enroscado por su parte, Thomas, que había participado en el intercambio con un gesto de defensa social, sintió una punzada de inquietud. La palabra que más temía era estar equivocado. Comenzó a imaginar la escena si las cámaras de seguridad registraban su comentario con una luz distinta. Su orgullo se vio contenido por el reconocimiento de que la culpa de una injuria puede ser colectiva. Todos somos, en ocasiones, piezas en una maquinaria que avanza sin controlar sus propias fallas. Mientras el avión cortaba nubes y el paisaje urbano se dibujaba lejano, Calvin volvió a mirar su libreta. El símbolo del teléfono, la puerta, las maletas, la luz parpadeante de la terminal, todos ellos se amalgamaron en una misma imagen. No era una escena para dramatizar, era una constatación. La discriminación que le había tocado en la piel era la misma lógica que permitía que una alarma técnica quedara sin respuesta. Una prioridad equivocada, una decisión humana que, por pereza o costumbre, negaba información crítica. Tomó el teléfono otra vez. Esta vez, el número estaba claro. No era una llamada contra Amanda ni contra Thomas. Era una llamada para revisar logs, para que alguien mirase los datos que sostienen la seguridad. Era una decisión de procedimiento, pero también de ética, priorizar la vida sobre la comodidad del silencio. A través de la ventana, la luz del avión cortaba como un brillo blanco. La puerta que había marcado el inicio de la humillación ahora quedaba atrás, mientras la llamada aún no había sonado. Fue ese instante, el instante en el que la decisión aún no había ocurrido, donde la historia, hasta entonces cotidiana, cambió de molde. Dentro de su bolsillo, el teléfono aguardaba como un umbral nuevo, la posibilidad de que una voz, la suya, activara un proceso mayor que la suma de las pequeñas injusticias. Calvin respiró, y, con una calma que no era resignación sino resolución, pulsó el botón para marcar. La pantalla mostró el contacto que necesitaba, Daniel Moore, inspector de la FAA, cuyo nombre se había vuelto en los últimos años un vínculo a través del cual se podían encender indagaciones cuando la evidencia lo pedía. Afuera, no obstante, otra luz parpadeó en una pantalla, un pequeño indicador en rojo en el panel de la aeronave, apenas perceptible desde la cabina de pasajeros como un aviso técnico que nadie había interpretado todavía. Calvin dejó el dedo en la pantalla. Ese gesto final y el silencio que lo siguió fue la pausa que creó la expectativa de un cambio. Nadie en la primera clase lo notó de forma inmediata. Para muchos, la rutina seguía siendo la rutina. Pero, en la lógica de la seguridad, ese movimiento significaba que alguien había decidido anteponer el deber a la conveniencia. En la terminal de D-23, Amanda miró por la ventana, sin saber aún que la llamada de aquel pasajero provocaría minutos después un efecto en cadena que obligaría a mirar no solo las fronteras sociales de la puerta de embarque, sino también las piezas y protocolos que sostienen el vuelo seguro. La escena cerró con el zumbido del avión y la respiración contenida de un universo a punto de ser revisado.
La voz de Daniel en el auricular fue más rápida de lo que Calvin esperaba, profesional, templada, con la costumbre de quien escucha problemas ajenos sin que se conviertan en su paciencia. Dame el número del vuelo, el asiento, la hora de embarque y describe exactamente lo que viste. Calvin recitó el número del vuelo, la terminal, el color de la chaqueta de Amanda, la precisión del gesto de Thomas. Añadió la luz roja que había parpadeado en la terminal de la cabina, casi como si quisiera corroborar que algo más que la humillación había ocurrido. Mientras tanto, en la galería estrecha de la aeronave, Amanda había dejado la mirada en la ventana y al oír el murmullo del teléfono, volvió a la realidad de la tripulación. El timbre del intercom se fue encadenando con la vibración del panel. El piloto, una figura de voz grave que pocos nombres pronuncian sin respeto, Capitán Herrera, pidió hablar con ella por el pequeño canal que separa la cabina de pasajeros del puente de mando. «¿Qué ocurre?», preguntó Herrera. Amanda explicó, con la voz medida de quien sabía que cada término podía convertirse en informe. «Hay un indicador en la parte frontal de la cabina y un pasajero está intentando comunicarse con la FAA», agregó. Herrera frunció el ceño. «Mantenga la calma. Informe a la cabina. Nadie se levante, por favor. Avisaremos a operaciones». No fue una orden dramática. Fue una moderación que contuvo tanto la inquietud como la tendencia a minimizar. En la primera clase, Calvin guardó el teléfono en el bolsillo, pero no lo cerró del todo. La llamada seguía viva y la línea, en algún modo, también lo estaba. Thomas, sentado 2 filas más atrás, se incorporó con un gesto torpe que pretendía ser de normalidad y, sin embargo, llevó consigo el peso de una disculpa que no sabía cómo formular. Se acercó a Calvin con la rigidez de quien cree que una palabra puede reparar lo inmoderado. «Mira», dijo en voz baja, «lo siento, no debí». Calvin lo miró, pero no buscó en sus ojos la absolución. «No es por ti solamente», respondió con calma, «es por cómo permitimos que algunas cosas sean normales». Thomas tragó. Algo en su mandíbula cambió. La palabra orgullo retrocedió y apareció, por primera vez, la posibilidad de aprender. En la puerta de embarque D23, Sofía, la agente, había oído la comunicación de operaciones. Su rostro, acostumbrado a sonrisas y a llaves de avión, se tensó. Mandó a 2 empleados hacia la aeronave con una tablet en la mano. «Necesitamos que nos confirmen el código del sensor y que no dejen a los pasajeros bajar sin autoridad de mantenimiento». La terminal, que minutos antes respiraba la indiferencia de una tarde cualquiera, comenzó a operar con mecanismos que funcionan en silencio. Verificaciones, pasos, protocolos que nadie suele notar hasta que algo falla. Calvin, por su parte, habló ahora con Daniel en términos técnicos menos por conocimiento propio que por la urgencia de ser preciso. «Hay una señal que me pareció de mantenimiento en la cabina, pero también hubo un incidente en la puerta que no quiero que se olvide. No llamo por venganza, llamo porque sospecho que hay piezas que no se revisan por ser inconvenientes», dijo. Daniel guardó silencio por un instante, el silencio de quien pondera la implicación, y luego le prometió que enviaría a un inspector a la pista y que abrirían un informe preliminar para evaluar tanto el indicador como cualquier posible negligencia administrativa. La tripulación preparó la rutina. Los asistentes, con la experiencia que domó su preocupación, ofrecieron agua y explicaciones breves. La calma se sostuvo por lo procedimental. Amanda, sin embargo, dejó que su mente repitiera una lección más íntima. La profesionalidad no es solo acción técnica, también es la capacidad de reconocer cuando la sensibilidad humana falla. Había en su pecho un conjunto de frases aprendidas en entrenamientos que ahora se apiñaban sin resolver.
proteger a los pasajeros, seguridad ante todo, documentar eventos. Esas frases se mezclaban con la vergüenza de haber permitido que un gesto de exclusión cruzara con la sombra de la normalidad. En la puerta, un portón lateral de la aeronave se abrió de nuevo. 2 técnicos de la aerolínea y un inspector con placa de la FAA caminaron hacia la pasarela con linternas y tablets. La mañana parecía cargada de una luz que no prometía inmediatez, sino escrutinio. El jefe de mantenimiento, un hombre de manos grandes llamado Luis, subió primero y saludó a Herrera con la deferencia de quien confía en el comandante, pero también en su formación. Luis se acercó a la cabina, miró el panel y preguntó por la secuencia del parpadeo. Amanda describió la coordenada del indicador, la frecuencia del destello, y lanzó, casi de manera inocua, el relato de la puerta, sin nombres, solo hechos, porque sabía que los reportes oficiales requieren lo verificable. Fue entonces cuando uno de los técnicos, con la frente arrugada por la concentración, notó algo en la tablet. «Hay una discrepancia en los registros de la última revisión», dijo. Luis se acercó con la linterna al compartimento donde se alojaba el módulo del sensor. La tapa parecía haber sido removida y asegurada de nuevo, pero con una huella de polvo que delataba una intervención reciente. «¿Quién tuvo acceso?», preguntó el inspector. Nadie respondió de inmediato. La respuesta implicaba nombres, turnos y, sobre todo, una cadena de control que ahora debía comprobación. Por la pasarela, Calvin observó el ir y venir como quien contempla la operación de una maquinaria. No buscaba venganza, su mirada era la de quien quería que la verdad fuera transparente. Amanda, de pie junto a la puerta abierta, se sintió pequeña y también extrañamente aliviada. La llamada que había parecido un anatema contra su carrera se transformaba en una oportunidad de corrección. «Si hay un fallo en la cadena de mantenimiento, hay que corregirlo», dijo en voz baja al inspector, sin esperar que su propio nombre fuera mencionado en un informe. Luis la miró con respeto. «Su declaración será parte del informe», respondió. Amanda asintió. Pronunciar la frase fue aceptar que, además de técnica, tenía responsabilidad. Thomas fue escoltado discretamente por un asistente para rellenar el formulario de conducta. No era un castigo formal, sino una medida para documentar el incidente. En la sala de espera de la pasarela, algunos pasajeros murmuraron. El rumor, como suele suceder, comenzó con una versión y terminó en otra. Algunos hablaban de una avería, otros de un retraso técnico, otros de una disputa de acceso. La verdad, más compleja, era que ambas cosas, lo humano y lo técnico, coincidían en una misma línea de tiempo que pedía ser leída sin complacencias. El ministro de Operaciones, al teléfono con Daniel, ordenó que la aeronave retornara a la plataforma de mantenimiento si los técnicos así lo consideraban. Herrera tomó la decisión que toda experiencia le había enseñado a preferir: no arriesgar la marcha por el peso de la rutina. «Desembarcaremos a quienes tengan conexiones apretadas y al resto se le dará alojamiento en la terminal», comunicó por altavoz con la formalidad propia de quien sabe que su responsabilidad abarcará tanto el metal del avión como las personas dentro. «Que nadie la borre ni la edite». Luis se acercó al monitor. En su rostro aparecieron líneas que la fatiga de meses había esculpido. La responsabilidad no era nueva, pero la claridad de la escena le hizo sentir el peso del papel en la cadena. Señaló el registro sin firmar. Lo había visto por la mañana cuando revisó la bitácora, y entonces lo atribuyó a una omisión más entre las muchas. Ahora, con las imágenes ante ellos, esa omisión se transformaba en un eslabón roto. «Ese registro», dijo, señalando la pantalla con el índice, «corresponde a la revisión previa. Si no hay firma, no hay constancia de que se completó. La compuerta puede tener una pieza defectuosa desde hace días y nadie lo sabría». El inspector asintió, tomó su bolígrafo y empezó a anotar, muy concentrado.
Si hubo una omisión documental, será parte del informe. Necesito el historial de mantenimiento de esta unidad en los últimos 30 días y las hojas de control firmadas por el equipo, ordenó. Y quiero hablar con quien haya firmado las revisiones anteriores. Amanda oyó su nombre una vez más. Cuando se lo dijeron, no hubo teatralidad ni reproche en la voz del inspector, solo la formalidad de quien busca hechos. Caminó hacia ellos con pasos lentos, como si cada paso midiera la distancia entre la técnica y la culpa. No dijo que tenía miedo, dijo que podía describir lo que vio y lo que hizo. Su voz, en cambio, traía consigo la calma de la que había aprendido en noches de guardia. Procedimientos, fichas, comprobaciones. Yo estuve en la inspección, dijo. Revisé el sistema de cierre hace 2 días y dejé la nota en la libreta del hangar. Puedo mostrar las pruebas de las mediciones en mi tableta. La palabra tableta quedó suspendida en el aire entre los que no la tenían y aquellos que sí. Sofía, sin decir nada, pidió a Amanda que le pasara los archivos. La técnica se acercó y con manos que ya no titubeaban, conectó su dispositivo al terminal. Había gráficos, tiempos de cierre, un valor que en la pantalla lucía como pendiente, una leve diferencia con el estándar, que por sí sola no habría pedido una intervención. Pero una leve diferencia, explicaron, puede crecer hasta convertirse en grieta. Mientras tanto, el asistente que había escoltado a Thomas regresó con el formulario de conducta, y lo depositó sobre la mesa. Thomas permanecía en un rincón, la camisa desarreglada, las manos aún temblorosas por el encontronazo y por la humillación que lo seguía como una sombra. No hablaba, y su silencio dijo más que cualquier defensa. Hubo quien murmuró con pasión y quien opinó que la conducta del tripulante había sido inaceptable. En el centro de la discusión no había solo la fuerza de la mano, sino una cadena de gestos y omisiones acumuladas. Necesitamos trazar la cadena de eventos, dijo el inspector. ¿Quién aprobó la salida de la aeronave? ¿Quién supervisó a Thomas en sus turnos? ¿Hubo reportes de fallas similares en rutas previas? Luis habló. Señaló que las hojas de ruta y los manifiestos estaban en el sistema, que el seguimiento de guardias era normal, pero que la presión sobre el personal en horarios de alta rotación era una realidad que no podían ignorar. No fue una defensa, fue un reconocimiento. Entre máquinas y gente, admitió, la organización tenía zonas ciegas. Surgieron nombres, aparecieron turnos, firmas apretadas, rúbricas que se parecían a garabatos. Se supo que una pieza de recambio había llegado tarde hacía 4 días, que una encomienda de repuestos quedó en espera por una coordinación fallida con otra base. Pequeñas congestiones logísticas se alinearon para dibujar una línea de causas que no era cómoda aceptar. La seguridad había perdido sangre por una gota de negligencia doméstica. En la sala de espera de la terminal, lejos de los focos y las linternas, Calvin miraba el paisaje humano con atención. No era un hombre de muchas palabras. Su llamada había sido un acto reflexivo, una pequeña decisión que ahora tenía resonancias imprevistas. Desde donde estaba, la escena en el hangar le devolvía algo que no esperaba, la sensación de que no había sido un acto de reproche personal, sino un llamado a la responsabilidad colectiva. Observó a Thomas con cierta pena. No quería ver a nadie arruinado por un tropiezo. Quería que la verdad, cuando saliera a la luz, fuera justa y que las medidas fueran proporcionales. No vine a causar daño, dijo a un auxiliar que se acercó. Solo quise que no volara sin revisarlo. La frase fue simple y anisó, y en ese tono pareció cerrar una discusión que no había comenzado. Entretanto, en la puerta del hangar, periodistas empezaron a aparecer. Un rumor corría como lumbre, incidente con puerta de embarque. Antes de que la información se asentara, la prensa ya limpiaba la esfera pública para una posible historia. Herrera pidió discreción. Era consciente de que un error, real o percibido, podía crecer en titulares con pocas pruebas. Ordenó que la comunicación oficial esperara a los resultados preliminares. Que nadie haga declaraciones fuera de lo acordado, dijo. Digan que estamos colaborando con la investigación y punto. La orden, dicha así, tuvo algo de prudente. Nadie quiso parecer obstruccionista, pero tampoco deseaban el espectáculo.
Horas después, con las primeras piezas del rompecabezas colocadas, el informe preliminar emergió. La compuerta mostraba desgaste en un pasador de retención. La junta había sido sustituida una semana antes sin la verificación final, y la hoja de firma en el registro de mantenimiento no estaba firmada. El inspector pidió que se iniciara una revisión completa de la flota afectada y que se retuvieran temporalmente todas las aeronaves que compartieran lote de componentes hasta verificar su integridad. La decisión cayó como una cortina entre los que esperaban normalidad y los que no. Afectar vuelos, reasignar pasajeros, buscar repuestos, rehacer planificaciones. Herrera volvió a usar su voz de mando. Sabía lo que implicaría un grounded parcial de aeronaves para la operación, pero también supo, con la misma claridad, que la marca que dejaría un accidente sería más cara que cualquier retraso o costo inmediato. Amanda fue llamada a declarar formalmente. Se sentó frente al inspector y contó su secuencia de hechos, horarios, comprobaciones, notas en la tableta. No buscó enfatizar, solo relatar. Cuando le preguntaron por la ausencia de firma en el registro, admitió que aquella hoja le había pasado por alto. La había visto, sí, pero el apuro habitual por sacar la aeronave a tiempo la llevó a priorizar la comprobación técnica y adjuntar los datos en formato digital sin firmar la bitácora física. Fue una explicación técnica, sin evasión. Reconocer la falta fue al mismo tiempo una forma de cumplir con la responsabilidad que ahora pesaba sobre ella. Thomas fue sometido a una entrevista separada. Había rabia en su voz, mezclada con una defensa que no quería sonar como excusa. Dijo que sintió que su función era cerrar la puerta con prontitud para respetar los tiempos, que había recibido instrucciones en la mañana para acelerar las salidas por una cadena de conexiones apretadas. Pidió disculpas por la brusquedad, pero añadió que no creía haber actuado con malicia. La humildad de esa frase no borró el gesto en el vídeo, ni alivió el ánimo de quienes habían visto los fotogramas repetidos en la sala de control. El sindicato, cuando la palabra fue pronunciada en voz baja en uno de los rincones, pidió garantías de que no habría persecuciones, reclamó que las medidas disciplinarias siguieran los protocolos. Algunos compañeros de Thomas se agruparon para darle sostén, otros guardaron distancia. En ese tejido, la solidaridad laboral mostró sus costuras, firme, a veces ambigua, protectora o silenciosa según el viento. La investigación técnica, sin embargo, siguió su curso con un rigor casi seco. Los peritos desmontaron la compuerta pieza por pieza, midieron tolerancias, cotejaron códigos, consultaron a proveedores. En la sala de mantenimiento, las conversaciones técnicas volvieron a ser el idioma dominante. Los términos, antes domésticos, adquirieron ahora peso institucional: tolerancia, fatiga del material, lote de fabricación, trazabilidad. Luis recibió un informe que para él tuvo algo de verdad incómoda. No era solo la ausencia de una firma, había un patrón. En los últimos meses, en varias aeronaves se había observado un incremento en pequeñas desviaciones, todas dentro de límites que podían ser interpretados como aceptables. Pero la acumulación de esas pequeñas diferencias añadía un riesgo sistémico, la rueda de la complacencia mecanizada. En su interior sintió la urgencia de una corrección que no se quedara en sanciones individuales, sino que abordara la raíz, la forma en que se medía el tiempo, la presión por las conexiones, la tarea de repuestos. Esa noche, Amanda quedó sola en el hangar por unos minutos, cuando la mayor parte del personal había sido despedido a cuartos de transición. Caminó entre carros de herramientas, el eco de sus pasos devolviéndole la repetición de una jornada. Miró la compuerta iluminada por la lamparina y pensó en lo delgado que podía ser el hilo entre un oficio bien hecho y el accidente. No culpó a nadie en voz alta, no necesitó hacerlo. Sintió, en cambio, que su función era más amplia que el ajuste de un pasador.
Era la defensa mínima para que nadie quedara expuesto. Fue una certeza que le dio calma. Al día siguiente, los resultados preliminares se filtraron a la prensa. Hubo titulares que exigían responsabilidades, otros que pedían calma hasta la conclusión de la investigación. En el aeropuerto, las operaciones siguieron, pero con un aire de vigilancia renovada. Cada gesto fue observado con cuidado nuevo. Revisar la bitácora antes de firmar, comprobar 2 veces el cierre, anotar hasta el detalle más mínimo. Las bebidas en los pasillos se enfriaron, las conversaciones se hicieron más técnicas, menos complacientes. Un murmullo de autorregulación se extendió. Calvin, que había preferido mantenerse al margen pese a la curiosidad de algunos periodistas, recibió un mensaje de un pasajero que le agradecía la llamada. La gratitud, en su caso, no alivió la incomodidad que la exposición le dejaba. No buscaba reconocimiento, no se imaginaba protagonista, solo había actuado ante una inquietud. Pero entendió que su gesto había sido un catalizador. La cultura debía cambiar, y alguien tendría que sostener esa corrección con hechos y no solo con palabras. Mientras tanto, en la oficina del Ministerio de Operaciones, Herrera redactó un memorando interno. No era excepcionalmente duro ni indulgente. Proponía un plan de revisión de procedimientos, una auditoría de inventarios y, sobre todo, la obligatoriedad de firmar físicamente la bitácora después de cada revisión. Además, solicitó sesiones de reentrenamiento para el personal de mantenimiento y la tripulación, y la instauración de un protocolo de doble verificación antes de salida en vuelos con conexiones apretadas. «No podemos vivir de la culpa», dijo Herrera en privado. «Tenemos que transformar esto en corrección». Luis asintió. Sabía que la línea entre corrección y castigo podía ser frágil. Deseaba que el cambio fuera real y no una fachada. Quería certezas técnicas y un ambiente donde el error se corrigiera sin humillar al hombre. Había aprendido con el tiempo que la prevención dependía más del respeto por los procedimientos que del temor a la sanción. La jornada cerró con la promesa de un informe final que tomaría días. La instrucción del inspector fue categórica: transparencia, trazabilidad y, sobre todo, pruebas. Había sido un aviso, dijeron algunos, una lección para otros, pero por encima de todo, la atmósfera había cambiado. En los pasillos y en los hangares quedó una sensación que parecía nueva, la de un cuidado compartido que ya no podía ser tomada por descontada. Al salir, Amanda cruzó una vez más con Calvin. No se dijeron muchas palabras, un par de miradas bastaron. Hacía tiempo que ambos habían entendido que la seguridad no era una bandera de un día, era un modo de vida. Sus ojos reconocieron, sin solemnidad, que habían dado el paso necesario para que otros no tuvieran que pagar por una omisión. En la terminal, entre anuncios de reembarque y la reubicación de pasajeros, Thomas recogió sus pertenencias. Alguien le ofreció un intento de conversación. Él la rechazó con un gesto breve. No buscaba eludir la responsabilidad, pero tampoco quería que la situación lo etiquetara de por vida. Sabía que la investigación definiría su destino. Por ahora, su futuro estaba en manos de un proceso que, a pesar de todo, no buscaba destruir, sino aclarar. Y mientras las estructuras se reajustaban, la ciudad del aeropuerto respiró con cautela. Había aprendido, otra vez, que la línea entre rutinas y riesgos se construye con detalles. Cada firma, cada comprobación, cada nota en una libreta podía marcar la diferencia entre un día más y una tragedia. En los talleres, la conversación técnica siguió hasta tarde. En la sala de control, Sofía archivó la cinta con la calma de quien sabe que la imagen, por dura que sea, ayuda a que la historia se cuente con justicia.
No obstante, la historia no estaba terminada. Había preguntas que todavía aguardaban respuesta. ¿Por qué la firma había quedado en blanco? ¿Quién autorizó la salida pese a la falta de trazabilidad? ¿Había patrones de presión que forzaban atajos? Las respuestas se encontraban en documentos, en entrevistas, en la constancia de quienes firmaban y en aquellos que elegían mirar para otro lado. El proceso seguiría. Y en el vértice de todo ello quedaron personas dispuestas a sostener la verdad, aunque eso implicara revisar hábitos, admitir errores y cambiar procedimientos. Fuera, la noche cerró con luces que se encendían y apagaban en los pasillos. En la cuenta regresiva de la ciudad, el aeropuerto se preparaba para un nuevo día, en el que la vigilancia ya no sería solo técnica, sino también ética. Una guardia silenciosa que pediría que nadie pague por la comodidad del descuido.